Buenas tardes con todos, les saluda Margarita García. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Toquemos hoy día el tema sobre cómo manejamos el error humano. Un error o una equivocación que usualmente la tenemos todos los humanos. Según James Reason, el error humano es inevitable. ¿Y cómo lo define la Real Academia de la Lengua? Concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o equivocada, cosa hecha erradamente, diferencia entre valor medido o calculado y irreal. También podemos definirlo como acción o falta de acción que trae como consecuencia un resultado no deseado. Entonces, o hacemos algo o dejamos de hacerlo, y en ambos casos podemos cometer un error. Según un auditor que hace años recibí en una de las empresas en la que trabajé, el doctor Félix Blanc, solo un error en 400 tiene serias consecuencias. El efecto acumulativo es también muy serio. A veces vemos un error, lo vemos muy chiquito, no tiene mayor impacto, lo dejamos pasar. Luego lo volvemos a ver, lo queremos resolver, lo resolvemos sin analizar o sin encontrar la verdadera causa raíz de ese error y se vuelve a manifestar. Ya no así chiquito, ya medianito, pero como todavía no es visible para todos, ajustamos algo, ejecutamos alguna acción correctora que solamente para tapar el error y este se vuelve a manifestar. Y no necesariamente se manifiesta en el mismo proceso, en la misma actividad, en el mismo área. Puede manifestarse en cualquier otro punto de la organización, cuando no lo estamos manejando bien. ¿Qué generan los errores? Pérdidas, demoras, sobrecostos, fatalidades, si están asociadas a accidentes, impactos negativos en el entorno, deterioro de la reputación de la organización y de repente podemos encontrar muchos más efectos cuando tenemos errores que no los estamos manejando. Las fuentes de error. La primera es la persona. El humano aporta riesgos y aporta errores. En los equipos, si trabajamos con equipos que tienen que trabajar de una manera precisa, de repente no los calibramos bien, no los instalamos bien, nos van a introducir riesgos que se van a convertir en errores, ya sea en el producto, ya sea en el momento de manipular el equipo o en el mismo equipo. En la infraestructura, cuando de repente la infraestructura que está acompañando a un proceso no es la adecuada, introduce riesgos para que se cometan errores. Procedimientos, que es la manera en la cual se ha diseñado la forma de actuar de las personas, y si no están bien diseñados, las personas al seguirlo van a cometer errores. Procesos, cuando no están bien definidos, cuando no se ha establecido. Esta es la primera actividad de este proceso, la segunda, la tercera, la cuarta, porque satisface, mediante esta ejecución satisface a lo que se espera como resultado final o como producto final. El sistema, que abarcaría ya toda la diversidad de procesos que se ejecutan en una organización, todo el sistema, también puede estar mal diseñado y puede aportar fuentes de error o riesgos para que los participantes en los procesos, en las actividades puedan tener errores. Por eso que a veces en auditorías de calidad, por ejemplo, se buscan errores sistemáticos. O sea, no un error, de repente ese día la persona se abotonó mal el uniforme por los nervios de la auditoría. Ese es un hecho aislado, un error aislado. Usualmente un auditor busca información, recopila información y se da cuenta cuando un error se está manifestando o una no conformidad o un riesgo está manifestándose en diferentes puntos de la organización. Ahí está el tema de un sistema que no ha estado diseñado para que soporte todo ese impacto que introducen los seres humanos, los equipos, la infraestructura, para que se desarrollen
todos los procesos de manera más segura. O sea, no hemos puesto las llaves de seguridad necesarias, y eso ya es del sistema, cómo lo hemos diseñado, cómo lo hemos apuntalado, cómo lo hemos organizado. Y cuando digo sistema es el conjunto de todos los procesos que permiten que esa organización funcione. Y el contexto. Pueden haber cambios en el contexto que no son bien transmitidos, que no son bien amortiguados, que pueden introducir fuentes de error. Un error se debe a fallas en la comunicación, exceso de confianza en la memoria, procedimientos informales, es decir, además de los procedimientos formales que fueron diseñados para que funcionen todos los procesos de la organización, se introducen procedimientos informales, porque la persona quiere introducir su forma de hacer las cosas, o es un nuevo integrante que no ha sido totalmente capacitado por el apuro, o porque el procedimiento establecía determinado uso de materiales y no se consiguieron, se buscaron alternativas y en el camino tuvieron que adecuar procedimientos, que todavía no son formales, porque luego se va a conseguir los materiales adecuados y se va a continuar con el procedimiento formal. Estimaciones y control de tiempos. Siguiendo el ejemplo anterior que he puesto para procedimientos informales, de repente para el procedimiento estándar o formal había un flujo del proceso con tiempos. Para el nuevo hay tiempos adicionales que hacen que se postergue el siguiente proceso, que se tenga que correr en el siguiente, y nos salimos de todo lo planificado, de todo lo organizado. Entonces, en esas carreras se producen errores. Donde, por ejemplo, hay errores, se manifiestan más los errores en los segundos o tercer turnos. De repente es un segundo turno donde el personal está cansado, o es un segundo turno que se está armando con personal nuevo y hay más errores en esos turnos, o porque disminuye la supervisión. Las diferencias individuales. Cada persona aporta una cantidad de variables que es necesario conjugarlas para que puedan acoplarse a todo el sistema que ya existe, a todos los procesos tal cual están diseñados y establecidos, a los procedimientos, y si no hay procedimientos, a las órdenes que tiene que dar un supervisor para que ejecute las cosas. Y una fuente de error también es la confiabilidad en el ser humano. Yo confío, siempre he hecho bien las cosas, fulanito. Le doy más tareas, más responsabilidades en el mismo tiempo. Tiene que hacer lo de antes, lo de después y lo que se viene. El cansancio, el estrés, el aturdimiento va a provocar que empiece la persona a tener errores también. Distracciones. A todos nos ha pasado que si tenemos un problema en casa, por más que querramos dejarlo al momento que nos sacamos el saco, está presente en nuestra mente. O viceversa. Distracciones. O de repente ese día hay un ruido estrepitoso alrededor de la organización o alrededor de la empresa. De repente hay una banda musical, nos distrae, nos lleva, nos aparta un momento de la atención que tenemos que prestar a lo que estamos ejecutando y se puede producir un error. Descuidos, también por falta de atención, o de repente me pongo a conversar con mi compañero de lado, o quiero escuchar una noticia y pierdo la atención y me descuido lo que estoy haciendo. Cansancio. Muchos errores en los segundos turnos o tercer turno que se arma se debe al cansancio, porque la persona no duerme durante el día y continúa en la madrugada, aprovecha las horas del día para hacer cosas que no podía hacer cuando estaba trabajando durante el día, etc. Entonces el cansancio también es un factor que introduce o que lleva a que la persona pueda cometer más errores. Falta de atención. La atención es algo que se pierde con facilidad. Hay que ver mecanismos para que la persona preste atención. Si estamos capacitando a la persona, quien capacita tendrá que tener herramientas para despertar la atención. De repente descansos programados cada 20 minutos, de repente el inicio de una capacitación con alguna dinámica que centre la atención. Y si es en la ejecución del trabajo, de repente puntos para que se enfoque la persona. Punto crítico aquí,
atención acá, esto es crítico, o el supervisor, ojo con eso que es la etapa crítica, entonces despertamos la atención de la persona, y otros dependiendo del contexto, dependiendo del proceso, dependiendo de lo que estemos realizando. Y dependiendo también del historial. O sea, cada organización tiene un historial en el cual ha tenido errores. Si se les ha olvidado y no han tenido algún registro, no hay una recopilación de ello, es muy factible que los errores se repitan. Es importante también llevar un registro y sobre todo del error y cómo se manejó el error, para ir aprendiendo y fortaleciendo esa vena, bueno, ya no es una vena, esa conexión neuronal de cómo manejar errores. Exceso de confianza. Muchas personas dicen, no, yo siempre he hecho esto. Y cuanto más confianza, más se alejan del procedimiento establecido y se olvidan algún paso y se produce el error. Por ello que en la industria farmacéutica los procedimientos operativos estándar tienen que revisarse de manera periódica con el personal para que se mantengan alineados a los pasos ya establecidos en ese procedimiento, por los procedimientos ya estandarizados que les permiten las diversas operaciones, son órdenes del supervisor traducidas en ese documento. La imprudencia, cuando actos inseguros, también. Esto está prohibido o esto no se hace en este espacio, y un ratito nomás, y a veces hay accidentes con ello. Prohibido meter la mano cuando la máquina está en funcionamiento. No solamente voy a jalar esto y tú, ¡pac!, le jala el dedo y le chanca el dedo. Falta de conocimiento. Cada persona que va al lugar, va a ir a una posición en una línea de trabajo, o va a ejecutar un proceso, o va a ejecutar una tarea, tiene que tener el conocimiento adecuado. No estoy hablando todavía de competencia, pero la competencia, actitud, aptitud, conocimiento se evaluará luego que la persona ha ejecutado durante un periodo de tiempo un determinado proceso, una determinada actividad, una determinada tarea. Pero el conocimiento para saber cómo se ejecuta realmente esa tarea en ese sitio. Yo puedo venir de otra empresa con mucha experiencia, pero necesito ubicarme en el nuevo contexto, con el nuevo grupo humano, con la nueva infraestructura, para minimizar que se produzcan errores de mi parte. Negligencia, cuando sé que no debo hacer algo y lo hago. Cuando me han dicho, me han formado, me han utilizado horas de capacitación para que yo me adecue al nuevo proceso y simplemente hago lo que yo quiero. Desconozco todo ello y yo siempre lo he hecho así en los otros trabajos y lo hago así acá y cometo el error. Y eso es una negligencia, porque se está yendo contra las normas, contra los procedimientos ya establecidos, ya comunicados, ya transmitidos. Violación a procedimientos. Ay, pero si me paso uno, paso dos, ¿por qué lo hacen separado? Yo lo voy a juntar. Estamos violando un procedimiento. No existe realmente una causa única para un error, sino un conjunto de causas humanas y sistémicas. No solamente es la persona, es cómo está diseñado toda mi organización, qué llaves de seguridad, qué bloques de seguridad he puesto para que el error no salga de mi organización, porque soy consciente que mis integrantes son seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Entonces, ¿qué llaves de seguridad tengo para que eso se minimice, o esa posibilidad, ese riesgo de error se minimice, o se reduzca, o se elimine? Según James Rison, estableció este modelo. Supongamos el queso suizo, que tiene los agujeritos, y cada lámina o cada pedazo de queso, o sea, tenemos un queso, imaginando que todo el queso es la organización, y lo partimos en fracciones, tantas fracciones como partes de la organización o de la estructura de la organización hay, o como queramos dividir la organización, por procesos o por líneas de actuación, como queramos dividirla. Entonces, cada lámina de queso debe tener sus mecanismos de defensa frente a errores, sus barreras frente a errores. Los huecos son los fallos humanos y del sistema. Si se produce un riesgo a un punto y se produce para que llegue el error a ejecutar un daño,
tiene que haberse atravesado todas las vallas de seguridad que habíamos puesto. Veamos un ejemplo. Cada segmento del queso, entonces, es un componente de la organización, como querramos desglosar la organización. Acá he tomado de ese blog. El equipo calificado es un bloque, el equipo humano calificado es un equipo competente, es el primer bloque, el primer filtro, por decirlo así. El segundo es el proceso que está consolidado, en otras industrias será un proceso validado, un proceso bien retado, un proceso sólido, un proceso fuerte, que se ha repetido varias veces y siempre nos da buenos resultados. El tercer bloque es la cultura organizacional, es decir, se respetan todos los procedimientos, se respetan todas las políticas, todo lo que va a formar parte de mi cultura, de cómo me conduzco dentro de la organización. El último bloque está como tecnología, que realmente representa cómo funciona todo el sistema o que apoya el funcionamiento del sistema. Pongámonos en el supuesto que llega una persona nueva en el equipo y no ha habido tiempo para capacitarla muy bien porque era necesario ya arrancar un proceso o proyecto. Introducimos ahí un riesgo de error y se produce el error. Se atraviesa el primer hueco de esa valla que se llama equipo calificado, de esa parte de la organización, de ese fragmento de la organización, así como lo hemos dividido. El proceso estaba consolidado, pero justo, ya sea por esa nueva persona o por conjunto de 2 o 3 personas, se incumple una etapa del proceso, o sea, no se lo hace tal cual estaba ya determinado, definido. Atraviesa la segunda valla. Falla la comunicación, falla todo lo que podía minimizar ese riesgo y la atraviesa. Falla toda la parte del sistema, toda la parte tecnológica, la parte informática, y sale el error, sale de la organización. Es decir, puede salir un producto no conforme a la calle, puede salir una comunicación inadecuada a los clientes, es un error que ya atravesó todas las barreras. ¿Qué hubiera pasado si la persona nueva del equipo comete el error, porque está nueva y apuradamente se le ha preparado muy rápido, pero el proceso está consolidado y se cumple en cada etapa del proceso? El error se detiene con la persona, es detectado y se soluciona. La buena comunicación también cerró, bloqueó ahí que el error pueda pasar. Y obviamente la tecnología perteneciente al sistema, que es un sistema conforme, ha soportado a un sistema conforme. Entonces el error se quedó en la primera etapa. ¿Qué consecuencias tenemos sobre la calidad? Y antes que avance, me parece interesante el modelo del queso suizo. Nos ubica. Ahí podemos dividir, por ejemplo, he visto en internet el modelo del queso suizo aplicado al tema del COVID, ¿no? La primera barrera, lavarse las manos. La segunda barrera, desinfectarse. La tercera barrera, usar mascarillas. La cuarta barrera, mantener el distanciamiento social. Y más cosas. Entonces se va viendo cómo el riesgo está ahí y luego va bajando hasta que comienza a desaparecer el riesgo y el error. Y cuanto más barreras que se pusieron para eso, no se llegaba a impactar negativamente en las personas, ¿no? Y así hay diferentes ejemplos, ¿eh? Si yo tengo mi organización, he hecho que en todo el proceso, primero recepciono un almacén, luego fabrico, puedo tener acá mi primera lámina del queso suizo en la etapa de almacenamiento, la segunda en la etapa de despacho, así voy así construyendo para ver si tengo los mecanismos de seguridad. También lo puedo manejar como gestión de riesgos y de eso también tengo un video, si les interesa, que está publicado ya. Consecuencias sobre la calidad. Retrasos, no conformidades del producto, del proceso, que pueden saltar afuera ya cuando un usuario lo recibe el producto o durante algunas auditorías. Mermas, desperdicios que afectan el costo del producto
insatisfacción de los clientes si es que salió la falla, el error hacia el cliente, impacto negativo en la productividad. Si tengo fallas en mi proceso, va a retrasarme los procesos, voy a incrementar mis horas, va a disminuir mi productividad. Lesiones, consecuencias sobre la seguridad y salud. Lesiones, comenté el caso de no metan el dedo y se mutilan la primera falange. Lesiones que pueden ser menores, un raspón, una caída, o pueden ser mayores y mutilantes. Fatalidades, ha habido casos de muerte de personas por usar equipos inadecuados, de manera inadecuada. O sea, por ejemplo, un montacargas solamente es para elevar paletas, no para elevar personas paradas con los pies, y menos si es a grandes alturas. Eso ya produce una fatalidad que ha producido. Ausentismo, porque la persona que se lesiona tiene que ausentarse del trabajo por el descanso médico. Daños en inventarios, si almaceno mal, por error, algo lo puedo dañar. Si no contabilizo bien lo que me entregan con materiales de partida, también es un error que impacta negativamente en el inventario. Si permito que cualquier persona ingrese a mis almacenes y tenga acceso a mis inventarios y luego tengo faltantes, también es un error que se traduce en daño en el inventario. Si almaceno de forma desordenada los diferentes inventarios, sea materias primas, material de empaque, etc., también causo daños por ese error. Daños en la infraestructura, si no estoy preparada para manejar un montacarga, puedo estar guiando la pared. Daños en la infraestructura. Si no sé manejar un equipo, puedo dañar el equipo. Daños en la infraestructura. Si no cierro bien las puertas o las tiro, puedo dañar las puertas. Daños en la infraestructura. Consecuencias sobre el sistema. Si ya tengo varios errores que se repiten, hay problemas con el sistema. Es decir, cómo se ha diseñado todo el conjunto de procesos de la organización. Ahí habrá que rediseñar el sistema para minimizar los riesgos de error en toda la organización. Habrá que revisarse cómo se diseñaron los procesos que se están ejecutando y priorizando aquellos que ya han tenido problemas, que ya han tenido errores. Rediseño del ambiente de trabajo. No solamente el proceso. De repente algo de mi ambiente de trabajo no está colaborando para minimizar errores. No hay llaves de seguridad. Es un huequito más en esa lámina del queso suizo. Habrá que revisar el ambiente de trabajo. Cómo se moviliza la persona en este ambiente. ¿Tiene el espacio suficiente? ¿O tiene que estar apilando cosas que no debe apilar? ¿O no le permite registrar lo que tiene que registrar? ¿O está chocando y está que me raya todas las puertas, todas las paredes porque está mal diseñado el ambiente de trabajo, o necesita un ambiente frío y no hay refrigeración en ese ambiente, etc. Revisión de procedimientos instructivos. Recordemos que los procedimientos instructivos de trabajo son órdenes que ya el supervisor no las da verbalmente, sino están plasmadas, y además están plasmadas porque han sido estandarizados los procedimientos para que siempre se hagan de la misma manera. Habrá que revisar eso. Redefinición de las competencias del personal. Muchos años teníamos un excelente personal, la operación creció, trajimos nuevo personal, los primeros eran bien capacitados, pero los últimos ya, repito, que los anteriores los vayan capacitando, que vayan aprendiendo solamente mientras están teniendo a los anteriores de mentores, y comenzamos a tener problemas. O dejamos de nivelar las competencias del personal. Los procesos siguen siendo los mismos, hemos ampliado nuestra capacidad productiva, pero los procesos son los mismos. Pero las competencias del personal las hemos descuidado. Habrá que revisar eso, es parte del sistema. ¿Cómo manejamos entonces el error? Investigación de los incidentes seguidos de una acción correctiva para evitar la repetición. Investigamos, tenemos que encontrar cuál es la causa raíz, por qué se está produciendo este error. ¿Han habido errores iguales en otras oportunidades? Sí, se puede repetir también. Encuentro el error y busco la causa, y a esa causa le aplico una acción correctiva. Y hago un seguimiento para ver si esa era la acción correctiva. Si era la acción correctiva y ese tipo de error no se repitió, quiere decir que llegamos a la causa raíz. Pero si en el futuro se repite, quiere decir que la causa no era la raíz, era una causa secundaria. Tenemos que entrar a escarbar nuevamente y anterior, ¿qué nos faltó mirar para encontrar la verdadera causa raíz, para poder hacer la verdadera
o para poder definir la verdadera acción correctiva que elimine esa causa y no se esté repitiendo. Auditorías para identificar actividades vulnerables seguidas de una acción correctiva. Es decir, o yo mismo hago la auditoría interna o contrato a alguien para que me haga una auditoría y me verifique frente a una serie de requisitos que yo tengo definidos para que ese sistema funcione bien o que mi rubro tiene definidos, y hago que me haga una auditoría. Muestro todos mis procesos para que lo revisen con ojos externos o ojos preparados y puedan determinar dónde tengo puntos débiles, dónde tengo esos huequitos del queso suizo, para comenzar a cerrarlos con acciones correctivas. Aplicación rutinaria de las normas, procedimientos para minimizar el riesgo de errores en todas las actividades. Tener mis procedimientos y hacer un seguimiento de que el personal lo ha comprendido y lo está aplicando en su día a día. Los procedimientos son órdenes del supervisor, del jefe. Tienen que cumplirse sin dudas ni murmuraciones, salvo que estén mal definidos los procedimientos, y ahí hay que escuchar y revisar o actualizar o mejorar los procedimientos. ¿Qué contiene el procedimiento? Las tareas que se van a ejecutar, cómo se van a ejecutar, en qué plazos, en qué máquinas, de qué forma. Paso 1, paso 2, paso 3, todas las firmas, los registros que debe tener para luego poder saber quién lo hizo, en qué momento lo hizo, de qué hora lo hizo, y también para llevar un control de tiempos y movimientos. Necesitamos establecer barreras o llaves de seguridad. Necesitamos tapar esos huequitos del queso suizo para prevenir, minimizar o eliminar las causas de un error. Las causas. No basta con decir, ay, ya, vuelve a leer tu procedimiento. No basta con decir, ay, ten más cuidado la próxima vez. No, hay que encontrar la causa. ¿Por qué se produjo ese error? Así sea chiquito. Nos está hablando ese error, así salga de esa persona, de que hay que prestar atención a todo el sistema. A veces el jefe, el supervisor se fastidian con la persona que cometió el error, en lugar de decir, uy, mi sistema está fallando, mis mecanismos de seguridad están fallando, ¿dónde están fallando? Y en vez de matar al mensajero, tomamos acción para revisar y encontrar la verdadera causa del error. Detectar su ocurrencia. Crear un clima en el cual la persona o el personal sienta la confianza para ser honesto y decir, cometí este error. Y poder dar espacio para las acciones necesarias y ese error no salga afuera. Ese error chico no se traduzca en un error inmenso que dañe a la organización. Entonces, detectar su ocurrencia. Controlar para mitigar las consecuencias del error y aprender de todo el proceso para mejorar la cultura de prevención de errores en toda la organización. Cada error debe significar un aprendizaje y ese aprendizaje debe traducirse en fortalecer todo el sistema, todos mis procesos, todas mis tareas. Espero haber sido clara. De verdad, yo los invito a que cuando exista un error y una persona los cometa, no miren de mala gana a la persona. Es el mensajero solamente. Aunque haya reventado el error en su sitio, algo está pasando en su organización que no está siendo visto para que se haya manifestado el error. Ya venían errores pequeños. Para que se manifieste, algo más hay ahí que hay que revisar. Hacer un buen análisis de causa-efecto e ir con la causa raíz. Que esté muy bien. Hasta la próxima.